¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí transitando la lección 14, el paso 14 de los estudios bíblicos de los días miércoles, aunque queda ahí en YouTube colgado y todos pueden acceder a estas clases. Ya estamos casi terminando, la idea es que hoy sea la última lección, pero de acuerdo a la naturaleza del tema vemos que hay tanto y habría tanto más por compartir, así que por lo menos vamos a afrontar este tema con la mayor rapidez y lineamiento posible. Si realmente el tiempo de hoy es muy largo, vamos seguramente a acotar y podemos hacer un cierre, una conclusión la próxima semana, que sería la última clase. Agradecemos a Dios, a los pastores, a los maestros de la palabra, a todos los que trabajan en la parte técnica, a todos los que hacen que esto pueda llegarle al pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que tiene que ser bien alimentado con la palabra del Señor y más en estos tiempos. Hoy vamos a hablar de los últimos tiempos, del futuro, y justamente la palabra dice que en estos últimos tiempos habrá comezón de oír la palabra de Dios, una necesidad imperiosa de recibir la palabra del Señor, pero por otro lado dice que será un tiempo de confusión, que habrá falsos maestros, falsas doctrinas. Entonces nos hace muy bien codearnos con la palabra del Señor. Tengo un amigo que sabía trabajar en un banco y decían que en el entrenamiento, a la hora de poder identificar o para identificar billetes falsos, en realidad no andaban detrás de los billetes falsos, sino que ellos tenían un entrenamiento donde permanentemente estaban al tacto tocando dinero verdadero, ¿no? Entonces, justamente cuando identificaban un billete falso era porque había algo que ellos identificaban que no era de lo que estaban acostumbrados a tocar. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos andar detrás de todas las falsas doctrinas o refutando. Lo que sí es importante es que nosotros conozcamos la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos embebidos en la verdad, vamos a poder identificar de una manera más sensible cuando hay alguna doctrina o algo que no tiene consonancia con la sana doctrina, y el Espíritu Santo, que es el que nos ilumina las verdades de la palabra, es el que nos hace discernir que algo no está andando bien. Por eso es importante escudriñar las escrituras, conocer la palabra del Señor. Es una demanda, es una necesidad imperiosa, porque detrás de la palabra está atada nuestra salvación, nuestra fe. Bueno, vivimos por la palabra y la palabra hace crecer nuestro nivel de fe. Por eso, qué importante que ustedes estén con nosotros acompañándonos en todas estas lecciones. Hoy en el paso 14 vamos a hablar del futuro. Seguramente tenés las notas una vez más. Si aún no las recibiste, siempre están a disposición. Así que vamos a meternos en el material, vamos a leer juntos, transitar juntos. Hay cosas que son obvias y que en casa ya podés por propia cuenta irlas descubriendo y profundizando, pero por lo menos vamos a puntualizar las cosas que realmente son importantes. A veces, al ver la confusión en el mundo, uno pregunta: ¿qué nos espera en el futuro? ¿Dios está todavía en control del mundo? Sí, Dios tiene una historia, Él es creador. Él diseñó el principio y el fin, Él es alfa y omega. Y dentro de su pensamiento, de su gran plan, estamos nosotros. Por eso, qué bueno es conocer que Dios tiene un plan. Y eso nos da tranquilidad, nos da seguridad personal también. La Biblia describe el plan soberano de Dios para el futuro. Y vamos a ver algunos detalles. Y es importante tener una primera aclaración, una nota importante. ¿Por qué? Porque al hablar del futuro, hablar de la escatología, de los tiempos finales, alrededor de esos temas hay diferentes puntos de vista. Esta lección y la siguiente reflejan el punto de vista del autor de la venida premilenial de Cristo y el arrebatamiento antes de la tribulación. Cuando yo estuve en el seminario, quiero decirte que por 2 veces, en 2 oportunidades, tomé esta materia de escatología, donde se estudiaba paralelamente el libro de la profecía de Daniel con Apocalipsis.
Si no mal recuerdo, en cada una de esas oportunidades tuvimos 3 meses de estudio. O sea, hay tanto para hablar acá y hay tantas posiciones y hay tantas inclinaciones teológicas que sería imposible que nosotros en este espacio podamos explicar todo. Nosotros creemos que tenemos que dar la verdad fundamental, los puntos verdaderamente importantes, pero también tenemos que aclarar que hay diferentes posturas. Entonces, no todos los creyentes toman esta interpretación que te estamos compartiendo. En general, la iglesia evangélica cristiana ha adoptado esta interpretación, ¿no? Pero está bueno aclarar, ¿por qué? Porque somos iglesia y hoy nuestras iglesias están formadas por gente que se ha ido integrando de distintas extracciones, enseñanza, maestros de la palabra, a los cuales honramos y respetamos. Pero nosotros tenemos que tener en claro que hay cosas que no podemos transar, no podemos cambiar, y hay otras cosas que son de interpretación y tenemos que ser respetuosos. Nosotros igualmente, más allá de la postura de esto que estamos enseñando, tenemos material de puntos de vista que usted amablemente puede solicitarnos. Por lo tanto, no permitamos que estos puntos sean un punto de controversia con los demás creyentes de nuestro grupo. Yo escuchaba una canción en mi adolescencia y es una frase que está muy buena a la hora de compartir diversos puntos de vista con nuestros hermanos queridos. Esta canción decía: en lo fundamental tengamos unidad y en lo secundario libertad, pero en todo reine el amor. Cuando decimos unidad es que Cristo es el Salvador, la doctrina fundamental de la gracia, del perdón de los pecados, de la vida eterna en la fe en el Señor. Y luego tenemos tantas doctrinas e inclinaciones, posturas, hay distintas influencias de teólogos a través de la historia. Uno de los grandes y que nos ha llevado a algunos cismas y discusiones fue Calvino. Por otro lado está Arminio. Calvinistas y arminianos parece que no se llevaban muy bien. Pero está bueno por lo menos tener un panorama general de que esto existe y te animo a seguir investigando de estos temas. Nosotros desde nuestra responsabilidad acá en nuestra congregación enseñamos principios, enseñamos verdades que el pueblo de Dios sí o sí debe conocer, debe tener claridad, debe tener convencimiento. La palabra del Señor dice que debemos estar preparados cuando se demande algún tipo de respuesta acerca de nuestra fe. Por eso hay que meterse en la palabra de Dios, enseñamos principios y no discutimos sobre doctrina. Con un café por medio, ¿cuánto podemos compartir, escuchar, alimentarnos? Pero nuestro foco está en predicar el evangelio de salvación a toda criatura y formar discípulos en las bien entendidas enseñanzas del Señor Jesús por el evangelio. Alguna de esas verdades o principios importantes es que nosotros debemos tener convicción de que Cristo viene a buscar a los que creyeron en Él. Eso es una verdad que todo creyente debe saber. Hechos, capítulo 1, del 9 al 11, nos está graficando el último momento donde Jesús ya estaba por ascender a los cielos después de su ministerio acá en la tierra, Emmanuel, Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, como decían los discípulos. Y Hechos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo, ahí donde se había ido? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como ustedes le habéis visto ir al cielo. Esto es un principio. Jesús se fue y aún en San Juan 17 dice que voy a preparar morada para que donde yo estoy también ustedes estén. Esa era la promesa, pero ahora se está yendo de este momento de compartir con discípulos, con su gente.
Y nos da el principio de que el Señor va a venir a buscarnos. Y eso sí es serio, eso es una veracidad de parte de la palabra de Dios. Y por eso debemos estar preparados para irnos con el Señor si Él nos viene a buscar, y también estar preparados si debemos partir de esta tierra. Lo que definamos aquí en nuestra vida define nuestra eternidad. Estos son principios que tenemos que enseñar, ¿no? Entonces, Marcos capítulo 13, 32 al 33, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, sí es cierto que hay que estar preparado. Hablaba de mi tiempo en el seminario, en mis años mozos. Había un pastor viejito que en ese tiempo nos predicó una palabra y yo sabía para qué lado iba a ir, pero él dijo una aseveración un poquito escondiendo alguna verdad. Y él decía: yo les puedo decir el día, la hora y el segundo donde Cristo viene para nuestras vidas. Digo, no puede ser, porque justamente Marcos 13 dice que nadie lo sabe. Pero ¿a dónde iba este viejo predicador? Él decía que obviamente hay que estar preparado para que cuando Cristo regrese nos vayamos con Él. Pero él, cuando se refería al día, a la hora, al minuto, al segundo, en realidad estaba diciendo que nadie tiene la vida comprada. El mañana no es nuestro. Y si en un momento, por cualquier razón, nosotros dejamos esta vida, morimos, automáticamente ese es el momento donde nosotros tenemos que enfrentarnos a Dios, y cuál haya sido nuestra decisión mientras estuvimos en el cuerpo va a definir lo que vendrá eternamente. Me hago entender. Él se refería a esto. Y es cierto, Cristo va a venir, no sabemos la hora. Hay algunos que están mirando distintas posturas, pero tenemos que estar preparados, porque no sabemos en qué momento, ya sea porque el Señor nos venga a buscar y nos encontremos con Él, o porque nosotros hayamos terminado nuestro tiempo, overtime, acá en la tierra para encontrarnos directamente con el Señor. Hebreos 9:27 dice: así como está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y mis amigos que hablan de otras realidades y otras vidas, bueno, a la luz de la palabra tienen cierta complicación. Los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Por eso podemos hablar de posturas, de inclinaciones teológicas, pero no podemos especular. No podemos estar diciendo, bueno, me aliviano o planteo una forma de fe que de pronto especule en fechas, en días, en temporadas, sino que todos tenemos que estar preparados. Y somos los pastores llamados a velar por el rebaño, a alimentarlo, a cuidarlo y sobre todas las cosas a advertir, porque la palabra de Dios habla de señales que nos muestran que el tiempo se está acercando. ¿Sí? Bien, vamos a ir a uno de los puntos. Yo decía que hay mucho para hablar. El rapto, segunda venida de Cristo, milenio, la gran tribulación. Y si seguimos, esto da para hablar de las dos bestias, del sello, de las copas, de la trompeta. Podemos llegar a hablar del Armagedón, del anticristo, del juicio final. Es imposible poder hablarlo en una clase de esta magnitud, pero sí nos deja el gustito de poder quizás hacer cursos y capacitarnos mejor. Por lo menos hablar del rapto sí es muy importante. La Biblia enseña que es un momento no esperado, o que en un momento no esperado Cristo vendrá para llevar a su iglesia a su presencia. A esto también se le llama el arrebatamiento, justamente el rapto. Podría suceder en cualquier momento. El Señor viene en las nubes para arrebatar a la iglesia. Y ahí vamos a tener un gráfico. Y de alguna manera esto te va a ayudar a poder visualizar los tiempos, por lo menos generales, de los cuales estamos hablando. Entonces, el rapto es diferente a la segunda venida de Cristo.
Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Del 13 al 18 literalmente es tan claro, pero nos va a poder aportar fundamento para que nosotros podamos tener una actitud de espera seria en la venida del Señor. Dice así la palabra: hermanos, no le está hablando a los incrédulos, a los paganos, está hablando a aquellos que han creído, los creyentes que creyeron en Jesús como el Salvador. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Verso 14. Así como que creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, esto me gusta, anímense unos a otros con estas palabras. Son palabras alentadoras, sobre todo cuando hay el dolor de la pérdida o de la partida o de la pérdida de un ser querido, donde sabemos que es un hasta pronto. Si hemos creído en el Señor, juntamente nos volveremos a ver por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo contesta la pregunta: ¿qué pasará con los cristianos que ya han muerto? Y veamos su respuesta, ¿no? ¿Qué sucede cuando la trompeta suena y el Señor desciende del cielo? Según la segunda parte del versículo 16, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso, recién cuando hablamos qué importante es decidir mientras estamos en el cuerpo, acá en la tierra, qué importante es decidir por nuestra salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Pablo decía, si somos del Señor, si vivimos, del Señor somos, y si morimos, del Señor somos. La muerte fue conquistada por Jesús en la cruz del Calvario. Romanos 8 dice que ni siquiera la muerte nos puede alejar del amor que es en Cristo Jesús. Y acá vemos el beneficio. Verso 17 dice: luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Quién viene para arrebatarnos? El Señor mismo. ¡Wow! El que vino, el que dio su vida por nuestra vida, el que nos dejó su palabra, aquel que dice o que dijo: yo voy a ir a preparar lugar para ustedes. El Señor mismo va a venir a arrebatarnos. ¿Dónde nos encontraremos con el Señor? Verso 17 dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. ¡Qué buena palabra! ¡Qué palabra de aliento! Mientras estamos recorriendo esta escritura y nos damos cuenta que esa fe a veces ingenua de creer en el Señor es una fe gigante, y vemos los beneficios que a veces no alcanzamos a entender, lo que es tener al Señor. Y quiero que mientras estemos investigando todo esto, pienses qué es el fin de aquel que no creyó en el Señor. Y que el Espíritu Santo te ponga carga primero por tu vida, para que cuides la salvación. Pablo decía: no descuidemos una salvación tan grande. Pero por otro lado, que mientras estemos transitando estas verdades, podamos pensar y tener un corazón sensible para pensar que muchos necesitan escuchar esta palabra, este mensaje de salvación. Quizá es un mensaje que los de tu casa necesitan conocer. Es un tema serio todo esto. Bien, ¿dónde estaremos después del rapto? Según el versículo 17. Y nos contesta: y así estaremos con el Señor, con el Señor.
Fuimos las ovejas perdidas, el gran pastor vino a rescatarnos para que estemos con Él. El Señor reclutó discípulos para que estén con Él. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido para estar con Él. Ahora, viajemos al libro de 1 Corintios capítulo 15, algunos versículos del 51 al 53 y vamos a contestar también algunas preguntas. ¿Se dan cuenta que la palabra del Señor nos contesta tantas preguntas que nosotros tenemos? Dice, y esto digo, hermanos, una vez más, esto es para salvos, para creyentes, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hago una pausa. Evidentemente, en el cielo, en la salvación, entra lo incorruptible, no lo corruptible. Y dice también que no todos dormiremos. Otra versión dice moriremos, porque en el original es la misma palabra, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, porque lo corruptible ya dejó su razón de ser. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario, dice el verso 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Interesante, ¿no? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice el verso 51. ¡Qué bárbaro! Una salvación completa. Una salvación que no solamente me da seguridad acá en la tierra, sino que sabemos que el Señor mismo va a transformar nuestra vida en su misma esencia, en su misma naturaleza, para poder vivir esa vida eterna que el Señor nos ofrece, pero que nos otorga cuando nosotros hemos creído. Como decíamos, la palabra dormiremos hace referencia justamente a la muerte. Ahora, no todos los creyentes morirán porque serán raptados en el rapto, arrebatados antes de morir. Pregunta, ¿serán raptados todos los creyentes vivos o solo algunos? La palabra nos dijo, pero todos seremos transformados, sea que hayan muerto o que todavía estemos en vida. En el rapto lo corruptible será convertido en incorruptible y lo mortal en inmortal, verso 53. Tenemos otra pregunta más. ¿Qué cree usted acerca de esto? E investigué en una versión que tiene mucha claridad. La TLA dice, Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Una buena frase para entender de mejor manera. ¿Cuánto tiempo durará el cumplimiento del rapto? ¡Wow! Verso 52 dice, en un momento, ya está. ¿Me mirás de nuevo? Ya está. En un abrir y cerrar de ojos. En resumen, en cualquier momento, Cristo podría venir a arrebatar su iglesia. ¿Cuál era el principio que enseñamos? Que estés preparado. Hay que estar preparado. Otro principio importante. Decidir por Jesús en la tierra. Otro principio importante, cuidar la salvación. Esperar al Señor. Interesante. Ocurre en un instante. Primero resucitan los cristianos muertos, luego los creyentes vivos serán llevados para estar con Cristo para siempre. Tanto muertos como vivos serán transformados. Recibirán cuerpos nuevos y ya no lucharán más con debilidades, con enfermedades, ni con el pecado. El Señor enjugará toda lágrima. Este cuerpo corruptible se enferma, se hace un cuerpo de dolor, se compadece, sufre necesidades y tantas realidades que tenemos como parte
de esta vida. Pero el Señor dice que viene algo nuevo. Por eso, una vez más, a creer en Jesús, a seguir a Jesús. Creo que el tiempo va pasando, esto está interesante y no me quiero apurar tanto. Por eso quizá voy a compartirte un punto más y por esta oportunidad me parece a ser suficiente. Pero nos deja para pensar mucho, ¿no? Es la palabra esta. Debemos estar preparados. Estar preparados. Segunda Pedro, capítulo 3, 9 y 10. Esto es un énfasis personal a esta escritura. Dice, en un contexto de pasaje digno de leer y estudiar, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el Señor va a venir a buscarnos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Siempre cuento, nacido al final de la década del 60 del siglo pasado. No se cree tan joven, pero el tiempo va pasando, soy ya un clásico. Y obviamente en la década del 70 era niño y escuchábamos mucho acerca de la venida de Cristo. Teníamos un miedo a veces. ¿Por qué? Porque eran temas que nos daban cierta impresión, ¿no? Y la verdad es que con esa fe genuina, inocente, yo sabía que Jesús venía en cualquier momento. Y no vino ni en los 70, no vino en los 80, en los 90. Y la verdad que ahora que soy un poquito más grande y que vemos la realidad del mundo, creemos que el tiempo realmente está cerca. Y no podemos especular. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tiene por tardanza. ¿Será que Dios está tardando? ¿Por qué ya no vino? Pero la palabra dice, sino que Él es paciente para con nosotros, para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un tema serio, hay que esperar al Señor, hay que hablar del Señor. Hay algunos que tienen que ser salvos. Y como dice Romanos 10, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? Entonces, qué buena palabra que tenemos hoy. Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No te manda un telegrama, no te llamas por teléfono, cae. ¿Sí? Cae. Hebreos 10:25 también dice, no dejando de congregarnos. Es interesante esto. A veces uno piensa que es una cuestión de estar juntos, de compartir, de pasarla bien. Pero debe haber una gran conexión del congregarse, que es comunión, que es comunidad, que es asamblea, que es ser iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y esta palabra es buena, sino exhortándonos. ¿Qué es esto? Llamándonos la atención, zamarreándonos, advertirnos que esto es un tema serio, lo de nuestra salvación. Y tanto más cuando veis que ese día se acerca. Padres, no nos podemos relajar. Tenés que tener la seguridad que tus hijos son salvos, que aman a Jesús, que siguen a Jesús. Que tus amigos, tus vecinos, tus familiares, que el mundo tiene que conocer la palabra de salvación. Ahora, es interesante también lo que dice Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, tu fe. El corazón, con el corazón se cree para salvación, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Sean afirmados los corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, una búsqueda de lo que es de Dios, rechazando el pecado, crucificando la carne. Realmente el tema de la salvación es un tema serio, radical. Irreprensibles en santidad en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Creo que podemos dejar acá, pero una vez más quiero animarte a que recibas a Cristo como tu Salvador. Las religiones prometen una salvación, pero no tienen aseveraciones, certidumbre, certezas, en definitiva. Te dicen que por ser bueno, por buenas obras, por
vender algún librito, por hacer algunos bautismos, por establecer algunos rituales, vas a ser salvo. Sin embargo, el Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo y serás. No dice vas a ser, serás. Obviamente que hay un tiempo donde vamos a tener la manifestación completa, pero tu posición de salvo, sellado por la promesa del Espíritu Santo para la redención de aquel día, se hace hoy con un acto de creer. Cree en el Señor como Salvador, único Salvador. Jesús dijo, yo soy el camino, porque le preguntaron, muéstranos cuál es el camino. Yo soy el camino, no hay otro camino para llegar al Señor. Algunos dicen, todas las religiones conducen a Dios. Es como decir, todos los caminos conducen a Roma. No conducen a Roma. Hay un camino que tomo aquí y llego a mi casa, no llego a Roma. Hay un solo camino que conduce al cielo, que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad. ¿Quién tiene la verdad? La religión, ninguna. Jesús es la verdad. Lo que Él dijo es verdad, su palabra es verdad. Y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si creíste en Jesús, conducite con temor y temblor en el tiempo de esta peregrinación. Cuida tu salvación, no coquetes con el pecado. Te la digo en perfecto argentino, bancate una vida con Dios, de negaciones, una vida que va en contra de la corriente. El camino de la salvación es muy angosto, hay muchos no que decir, hay una libertad, pero hay cosas que no son la máxima realización del placer de la vida acá en la tierra, porque estamos de paso, nuestra ciudadanía está en el cielo. Por eso el Señor dice, pongan la vista en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Entonces es tiempo de cuidar nuestra salvación. Oramos al Señor para que seas salvo a través de creer, pero también oramos para que puedas aprender a cuidar y defender esa fe de la cual has creído. Que el Señor te bendiga. Cerramos la próxima semana. Hasta la próxima.